Era una mañana calurosa de julio de 2024. Un jet privado volaba a toda velocidad sobre el norte de México. A bordo, Ismael El Mayo Zambada, el capo de 76 años y uno de los líderes más influyentes del cártel de Sinaloa, se encontraba aparentemente rumbo a una reunión de negocios rutinaria. Su objetivo: inspeccionar nuevas pistas de aterrizaje que fortalecerían sus operaciones. Frente a él, sentado en silencio, estaba Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, ahora preso. A pesar de la aparente normalidad de la reunión, había una tensión en el aire. Guzmán López, normalmente confiado, se veía inquieto, como si supiera algo que no estaba dispuesto a compartir. Cuando el avión comenzó su descenso, Zambada pensó que todo seguía su curso habitual. Esperaba ser recibido por funcionarios locales o incluso por el propio gobernador, tal como le habían hecho creer. Sin embargo, lo que lo esperaba en tierra era muy diferente. Cuando la puerta del avión se abrió, la vista que se presentó ante sus ojos lo congeló. En la pista de aterrizaje había un grupo de hombres armados hasta los dientes, vestidos con equipo táctico. En ese instante, El Mayo comprendió que algo andaba muy mal. Antes de que pudiera reaccionar, los hombres lo rodearon rápidamente y lo forzaron a bajar del avión. Había caído en una trampa. Su reinado de décadas al frente del cártel había llegado a un final inesperado y humillante. Lo que siguió después ha sido objeto de intensas especulaciones. Según su abogado, Frank Pérez, El Mayo no fue simplemente arrestado, sino secuestrado por los mismos que una vez fueron sus aliados. Zambada sostiene que Ovidio Guzmán López, el hijo de su antiguo socio El Chapo, fue quien lo traicionó. En lugar de ser una operación de la DEA o un escape audaz, todo fue un plan orquestado desde dentro. La traición de Guzmán López plantea muchas preguntas. ¿Por qué el hijo de El Chapo traicionaría a un hombre que fue su socio de confianza durante tantos años? ¿Qué llevó a este joven a volverse contra una de las figuras más poderosas del narcotráfico? ¿Podemos confiar en la versión de los hechos que El Mayo está contando? Lo que es seguro es que esta traición ha desatado una nueva guerra en el ya violento mundo del narcotráfico. Los rivales de Zambada y del clan Guzmán han comenzado a moverse, y lo que viene será, sin duda, un derramamiento de sangre sin precedentes. Hace apenas unos días, Zambada lanzó una declaración que ha causado un gran revuelo. Afirmó que no se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos ni tenía un acuerdo con ningún gobierno. En cambio, aseguró que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos por la fuerza y en contra de su voluntad. Esta explosiva declaración pone en duda toda la operación que llevó a su captura, pero Zambada no se quedó ahí. Agregó más detalles, afirmando que fue emboscado por un grupo de hombres armados que lo agredieron físicamente y lo obligaron a abordar un avión privado que lo llevó directamente a El Paso, Texas, donde las autoridades federales ya lo esperaban. Si estas acusaciones resultan ser ciertas, pintan un cuadro de traición brutal, posiblemente orquestada por Guzmán López. Pero ¿por qué el hijo del Chapo traicionaría a Zambada, alguien que había sido un aliado tan cercano de su padre durante tantos años? Para entender esta situación, es necesario examinar la dinámica cambiante dentro del cártel de Sinaloa tras la captura y extradición de El Chapo. Con El Chapo fuera del panorama, se desató una lucha de poder entre facciones. De un lado estaba Zambada, representando la vieja guardia, y del otro, los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, entre ellos Guzmán López. La vieja escuela de Zambada, caracterizada por su perfil bajo y su enfoque discreto, estaba en constante conflicto con la nueva generación de los Chapitos, quienes preferían la gloria y el protagonismo, deseando ser el centro de atención. Esta diferencia de enfoques generó tensiones cada vez más graves dentro del cártel. Enfrentar a Zambada directamente habría sido una tarea casi imposible, dado su extenso poder y las conexiones leales que había construido a lo largo de los años. Para Guzmán López, la única salida viable parecía ser entregar a su enemigo a las autoridades y, de paso, salir él mismo como un héroe. Sin embargo, si ese fue realmente su plan, no salió como lo esperaba. En un giro que nadie anticipaba,
Guzmán López terminó esposado junto a Zambada en ese mismo avión. Este inesperado desenlace ha llevado a la especulación de que Guzmán López podría estar jugando un juego más largo y que su verdadera intención era llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Algunos expertos creen que entregarse junto con Zambada podría haber sido una estrategia para negociar una sentencia más indulgente. El hecho de que ambos fueran llevados a Estados Unidos sugiere que Guzmán López esperaba algún tipo de trato con las autoridades. Pero aquí es donde las cosas se complican. Según el abogado de Guzmán López, no hubo tal acuerdo con las autoridades. Niega rotundamente que existiera cualquier tipo de negociación o trato con el gobierno. Este nuevo giro ha complicado aún más el caso, especialmente con las acusaciones de secuestro de Zambada, que han puesto una nueva barrera en los procedimientos legales. Las autoridades estadounidenses, por su parte, han mantenido silencio sobre los detalles de la operación, lo que solo ha aumentado las especulaciones sobre lo que realmente sucedió en aquel avión. El silencio en torno a esta operación no ha hecho más que alimentar especulaciones y teorías de conspiración. La falta de información ha generado aún más intriga, especialmente considerando la reacción del gobierno mexicano, que ha afirmado estar completamente en la oscuridad respecto a lo sucedido. Esto plantea serias preguntas sobre la cooperación internacional, ya que, al parecer, las autoridades mexicanas no participaron en absoluto en la captura de Zambada. De hecho, han declarado públicamente su desconcierto, luchando por obtener respuestas al igual que el resto del mundo. Tradicionalmente, México y Estados Unidos han colaborado estrechamente en operaciones de este tipo, pero esa relación se ha vuelto más tensa con el paso del tiempo. Aunque Zambada es un criminal de alto perfil, sigue siendo un ciudadano mexicano, y algunos críticos han señalado que Estados Unidos podría haber intervenido en lo que debería haber sido un asunto interno de México. La falta de comunicación entre ambos países resulta preocupante, por decirlo menos. Si esta fue una operación legítima de aplicación de la ley, ¿por qué no se informó a las autoridades mexicanas? Y si no lo fue, abre la puerta a toda una nueva serie de preguntas inquietantes. Algunos expertos incluso sugieren que esta operación podría haber sido parte de un juego de poder más grande dentro del gobierno mexicano. Después de todo, Zambada asegura que le hicieron creer que se reuniría con el gobernador de Sinaloa. Si esto es cierto, sugiere un nivel de cooperación a alto nivel que va mucho más allá de lo que cabría esperar en una operación de aplicación de la ley estándar. ¿Podría el gobierno mexicano estar implicado en estas organizaciones de narcotráfico? Aunque suena descabellado, no sería la primera vez que se revela un nivel profundo de corrupción dentro de la política y las fuerzas de seguridad mexicanas. Algunos sugieren que ciertas facciones dentro del gobierno vieron a Zambada como una responsabilidad que debía ser eliminada, mientras que otros creen que fue un intento legítimo de acabar con uno de los actores más poderosos en el tráfico de drogas a nivel mundial. Lo que está claro es que la captura de Zambada ha abierto una verdadera caja de Pandora sobre la relación entre los cárteles, los gobiernos y las fuerzas del orden en ambos lados de la frontera. Si tomamos un paso atrás y analizamos quién es realmente Zambada, estamos hablando de alguien que no es un narcotraficante común. Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, es una figura legendaria en el mundo del crimen organizado. Un hombre que logró construir y mantener un imperio criminal durante casi medio siglo, todo mientras permanecía fuera del alcance de las autoridades. Lo que realmente distinguía a Zambada de otros capos no era solo su poder, sino su habilidad para evadir a la justicia. De hecho, no se ha visto una foto suya en más de 25 años, lo que llevó a muchos, como Jack Riley, ex jefe de la DEA, a creer que nunca sería capturado. Si fuera un hombre de apuestas, apostaría que se saldrá con la suya, dijo Riley una vez. Entonces, ¿cómo es que este maestro de la evasión terminó esposado? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Según la versión oficial, se trató de una operación encubierta brillantemente ejecutada, planificada durante meses. Pero la versión de Zambada cuenta una historia muy diferente, una de traición, violencia y posiblemente acciones ilegales por parte de las fuerzas del orden. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio,
pero las consecuencias del arresto de El Mayo Zambada seguramente serán de largo alcance y potencialmente devastadoras. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, no va a desaparecer simplemente con la caída de su líder. Con El Mayo fuera del juego, habrá muchos subordinados ambiciosos que buscarán ocupar el trono. Sin embargo, el problema principal es que cuando se elimina a una figura de poder tan importante, se crea un vacío y las luchas por llenar ese espacio tienden a ser sobre haber sido secuestrado, podrían tener graves implicaciones legales si resultan ser ciertas. La manera en que se captura a un sospechoso puede ser tan importante como los cargos en su contra. Si se demuestra que Zambada fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad y sin seguir los procedimientos establecidos en el tratado de extradición entre ambos países, el caso podría ser desestimado. Incluso si no se anula, las acusaciones ya han levantado una sombra de duda sobre toda la operación, poniendo en tela de juicio las tácticas utilizadas en la guerra contra las drogas y la cooperación entre Estados Unidos y México. La falta de coordinación entre ambos países es preocupante, ya que la lucha contra el crimen organizado transnacional, como el cártel de Sinaloa, requiere un esfuerzo conjunto. Si no hay una colaboración efectiva, los cárteles ganan una ventaja significativa. No se debe olvidar el papel de la corrupción en todo esto. El dinero del narcotráfico tiene una forma de llegar a los bolsillos de oficiales en ambos lados de la frontera, lo que complica aún más la situación. El arresto de Zambada también podría tener consecuencias inesperadas en el narcotráfico. Algunos expertos argumentan que eliminar a los líderes de alto nivel puede, de hecho, aumentar la violencia y el tráfico de drogas a corto plazo. Cuando un líder cae, se crea un vacío de poder que los miembros de nivel inferior intentan llenar, a menudo de manera violenta. Al mismo tiempo, los cárteles rivales ven una oportunidad de moverse hacia nuevos territorios, lo que también incrementa la violencia. Además, en medio del caos, la producción y el tráfico de drogas pueden aumentar, ya que las facciones dentro del cártel buscan demostrar su valor para reclamar el liderazgo. Esto significa que, paradójicamente, el arresto de Zambada podría llevar a más drogas en las calles de Estados Unidos a corto plazo. Es un recordatorio de lo complejo y desafiante que es realmente la guerra contra las drogas. A largo plazo, la pregunta es si el arresto de figuras como Zambada realmente hace una diferencia. Las opiniones están divididas. Algunos argumentan que la estrategia Kingpin, que se centra en eliminar a los líderes del narcotráfico, tiene un impacto limitado en el gran esquema de las cosas. Eliminar a los principales líderes del narcotráfico ha demostrado ser, en última instancia, ineficaz. Nuevos líderes siempre parecen surgir para ocupar el lugar de aquellos que caen. Algunos argumentan que estos arrestos de alto perfil tienen un valor simbólico, ya que desbaratan temporalmente las operaciones de los cárteles y envían un mensaje de que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, la verdad parece estar en algún punto intermedio. Si bien es importante arrestar a los líderes, está claro que se necesita un enfoque más integral que aborde la raíz del problema. Esto podría implicar atacar las causas fundamentales de la adicción, mejorar las oportunidades económicas en áreas donde los cárteles reclutan y encontrar formas de reducir la rentabilidad del tráfico de drogas. Sin duda, es una tarea monumental, pero la alternativa, permitir que estas poderosas organizaciones criminales sigan operando con impunidad, simplemente no es aceptable. Al concluir este análisis del arresto de El Mayo Zambada y sus posibles consecuencias, quedan más preguntas que respuestas. ¿La eliminación de estos individuos llevará a una disminución de la violencia o simplemente otros tomarán su lugar? ¿Y qué pasa con las comunidades afectadas? ¿Cómo se les puede apoyar y empoderar para que resistan la tentación de involucrarse en el narcotráfico? Estas son preguntas complejas sin respuestas fáciles. La batalla contra los cárteles está lejos de terminar, pero requerirá un esfuerzo combinado entre las fuerzas del orden, los líderes comunitarios y los propios residentes para generar un cambio duradero. La caída de El Mayo no es solo el final de su reinado, sino el cierre de un capítulo en la historia del narcotráfico. Pero a medida que este capítulo se cierra, otro está comenzando y está siendo escrito en tiempo real. ¿Será el próximo acto un baño de sangre entre facciones o podría ser la escena inicial de un enfoque más radical y efectivo en la guerra contra las drogas? Es momento de reflexionar.
¿Cuál debería ser la máxima prioridad para los encargados de hacer cumplir la ley y los responsables de las políticas? ¿Deberían endurecer aún más las medidas contra los cárteles, centrarse en erradicar la corrupción o este vacío de poder podría desencadenar una ola de violencia, tanto dentro del cártel como entre las facciones rivales que aprovecharán la oportunidad para expandir su territorio? Chris Swecker, exfuncionario del FBI, ha advertido sobre la posibilidad de que la situación se vuelva mucho más violenta de lo que ya es, con los diferentes líderes compitiendo por el control. Y no solo es México el que tiene que preocuparse. Los tentáculos del cártel de Sinaloa llegan profundamente a Estados Unidos. A pesar de las acciones recientes para controlar la frontera, los cárteles han aprovechado las debilidades en el sistema fronterizo para expandir su influencia en territorio estadounidense. Las redes de distribución, una vez controladas por el Mayo, podrían desatar una nueva ola de violencia en las ciudades de Estados Unidos, donde distintas facciones pelearían por el control. Además, la inestabilidad en México podría provocar un aumento en otras actividades delictivas, como el tráfico de personas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, lo que impactaría directamente en Estados Unidos. Lo más preocupante, quizás, es la amenaza que no se ve fácilmente: la corrupción. Si los cárteles están tan incrustados en el sistema estadounidense como temen algunos expertos, podríamos estar los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, han estado esperando el momento perfecto para tomar el control total del cártel de Sinaloa. Ahora, con la caída de El Mayo Zambada, esa oportunidad podría estar más cerca que nunca. Sin embargo, este momento de transición está lleno de incertidumbre, ya que rivales tanto dentro como fuera del cártel podrían ver esto como una oportunidad para expandirse en el territorio de Sinaloa. La situación es tensa, y todos en el mundo del narcotráfico están a la espera de ver quién hará el primer movimiento. Ese primer paso, cuando ocurra, probablemente desencadene una cadena de violencia que podría desatar una guerra de cárteles a gran escala, mucho más sangrienta que cualquier conflicto anterior. La cuestión de si El Mayo fue entregado voluntariamente, traicionado o secuestrado, añade una capa adicional de incertidumbre. Si las denuncias de Zambada sobre haber sido secuestrado son ciertas, esto plantearía serias dudas sobre los métodos utilizados por las autoridades en la guerra contra el narcotráfico. ¿Están las agencias policiales recurriendo a tácticas ilegales en su desesperación por capturar a figuras de alto nivel? Si el arresto de Zambada se considera ilegal, todo el caso podría venirse abajo, lo que sería un duro golpe para los esfuerzos de aplicación de la ley y podría dar más poder a otros líderes del cártel. La posible traición de Guzmán López, el hijo de El Chapo, complica aún más la situación. Si realmente traicionó a Zambada, esto podría señalar el fin de las antiguas alianzas dentro del cártel y el inicio de una era mucho más despiadada en el narcotráfico. Este evento también tiene implicaciones internacionales. El hecho de que las autoridades mexicanas afirmaran haber sido mantenidas en la oscuridad sobre la operación es extremadamente preocupante y sugiere una ruptura en la comunicación entre las fuerzas del orden de México y Estados Unidos, lo que podría poner en peligro futuros esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico. Cuando tanto dinero fluye a través de un país como México, que aún enfrenta muchos desafíos de desarrollo, se generan enormes distorsiones en el sistema político y social. El aumento de la violencia y la corrupción es una consecuencia directa. Si se confirmara la participación de funcionarios del gobierno mexicano en el supuesto secuestro de Zambada, esto solo serviría para demostrar lo profundamente arraigada que está la corrupción en las más altas esferas. La detención de Zambada no es simplemente la caída de un hombre, sino posiblemente el colapso de todo un imperio. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa fue una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, responsable de aproximadamente el 25% de las drogas ilegales que ingresaban a los Estados Unidos desde México en su apogeo. Su arresto ha enviado ondas de choque a través del submundo criminal, pero algunos expertos sugieren que quizás este arresto no cambie mucho. El cártel de Sinaloa no es solo un hombre, ni siquiera un grupo de hombres. Es una máquina bien engrasada que ha estado operando durante décadas. Ante intentos de influir en la política local, comprometer la aplicación de la ley e infiltrarse en negocios legítimos.
Esta infiltración no solo pondría en peligro la seguridad pública, sino también los mismos cimientos de la democracia. La caída de Zambada no es solo un problema de México, sino una crisis que podría tener graves repercusiones para las comunidades en todo Estados Unidos.